Qué privilegio en este momento poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro culto de la Iglesia al Aire y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Yo voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Libro de Mateo en el capítulo 13, por favor, y vamos a leer el verso número 44. Libro de Mateo, capítulo 13, verso número 44. Y dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así como estamos, voy a invitarles para que inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, queremos rogar que en este momento tu palabra hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que pueda ser tú, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo quien nos ilumine, quien nos ayude a entender y a comprender, oh Señor, tu palabra, y que sea tu gracia y tu misericordia obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana vamos a estar hablando de la parábola de los tesoros. Ahora, tenemos que comprender entonces algunos aspectos con respecto a esta parábola. Y lo primero es que en los tiempos de Jesús no existía el sistema bancario como existe en nuestra actualidad. Así que algunas personas optaban por comprar un terreno y ahí ponían sus tesoros más preciados o sus tesoros de mayor valor, como el oro, la plata, las joyas, entre otros. Lo que hacían era que en cierto lugar del terreno iban, cavaban un hueco y entonces ahí enterraban sus tesoros de tal manera, uno, que no les entrara el óxido y otro, que su tesoro no se fuera a dañar. Algunos compraban terreno de una o por otras razones para poder, uno, o hacer sus casas o tener sus tesoros ahí, o otros hacían ambas cosas en el mismo terreno, tenían sus tesoros y de igual manera tenían sus casas. Ahora, ¿qué ocurría si el dueño de este terreno moría? Entonces, si no le decía a nadie dónde estaba su tesoro, dónde lo podía encontrar y qué era lo que su tesoro tenía, lo que ocurría era que el terreno era subastado o puesto en venta nuevamente y la persona que encontraba ese tesoro era quien era el nuevo dueño entonces de este tesoro. Ahora, lo interesante es que Jesús presenta esta parábola como parte de, y él dice, el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido, que está oculto. Lo primero que nosotros debemos de tener en nuestra mente es que nosotros formamos parte de ese tesoro, de ese valor que Cristo le dio a ese tesoro, porque Él vino también, y dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No era que el tesoro estaba perdido, sino Él vino a encontrar un tesoro y nosotros formamos parte de ese tesoro. Ahora, hay un concepto de evangelismo que me llama mucho la atención que el apóstol Pablo presenta en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en los versos 3 y 4. Pablo lo presenta de una manera que llama mucho la atención y él dice: y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por el velo, ¿lo está solamente para los que se pierden? Verso 4, pues como ellos no creen, los dioses de este mundo los han cegado y han quitado su entendimiento para que no vean la luz del evangelio que brilla con la gloria de Cristo, la imagen viva de Dios. Mire qué interesante. Jesús comienza diciendo que acá, como parte del reino de los cielos, es como un tesoro que está escondido. Y Pablo acá presenta y hace la pregunta: ¿acaso el evangelio está oculto, está escondido o no se presenta para todos? Y no, dice, hay muchas personas que no ven entonces la realidad del tesoro del evangelio. Ahora, tenemos entonces que contestar algunas preguntas. ¿Qué pasa con este tesoro?
¿Será que este tesoro está oculto para nosotros? ¿Será que nosotros hemos ocultado este tesoro? ¿Qué podemos hacer? Hay una realidad de si nosotros hemos conocido verdaderamente el tesoro que es Cristo Jesús. Vamos a dividir nuestro sermón de hoy en 3 secciones. En la primera sección vamos a hablar de Cristo como nuestro tesoro, la realidad de lo que Cristo debe representar para nuestra vida. En la segunda sección vamos a hablar de cómo se esconde ese tesoro, qué es lo que ocurre con ese tesoro cuando se esconde. Y en la tercera sección entonces vamos a contestar la pregunta si realmente Cristo esconde ese tesoro o qué pasa con aquellos que deciden no entregar su vida a Cristo. Así que comencemos con Cristo como nuestro tesoro. Mira, Jesús inicia diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido. Quizás para algunos de los que estaban ahí, en ese momento ya ellos tenían sus terrenos, algunos otros ya tenían sus tesoros y algunos otros simplemente no habían comenzado absolutamente nada. Pero ahora bien, la expresión de Jesús de un tesoro escondido era algo que ya ellos conocían, era algo que ellos tenían como un conocimiento básico de lo que estaba ocurriendo. Pero vean, lo que Jesús está haciendo aquí es rompiendo el hielo, esa separación de la dádiva divina que les había llegado a ellos hasta este momento. Ahora, la interpretación de las escrituras para aquel momento únicamente les pertenecía a los escribas y los fariseos. Ellos eran las personas que se encargaban más de estar, de entender, de escudriñar las escrituras. Y lo que hacían era que cada sábado se paraban en las sinagogas y leían el rollo. No se le había dado un conocimiento más amplio de lo que Cristo representaría para ellos. Y es que si nosotros vemos las profecías mesiánicas, indicaban de que Jesús iba a ser el admirable, el consejero, el Dios nuestro, el Padre eterno, el príncipe de paz. Esa era la representación que se hacía de Jesús. Y si nosotros vemos Mateo 1:21 y Mateo 1:23, se presenta otra realidad con respecto a Jesús. Y dice, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en Mateo 1:23 dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o sea, la revelación del Padre, ¿con quién? Con ellos. Y ahora Jesús trae un tesoro para ellos que tiene que ver con el evangelismo, pero también tiene que ver con la realidad de lo que ellos están descubriendo en Cristo. Pero ahora aquí la pregunta sería, ¿qué representa Cristo para ti? En aquel momento ellos tenían una barrera y era necesario romperla, quitarla. Era necesario que ellos empezaran a ver la realidad de los tesoros de los cielos. La señora Elena G. de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 76, en el párrafo 3, dice, se dice que los tesoros del Evangelio están ocultos. Aquellos que son sabios en su propia estima, a los que están hinchados de la vana filosofía, no perciben la hermosura y el poder del ministerio del plan de salvación. Muchos tienen ojos, pero no ven. Otros tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen lo que está escondido. Mira la realidad que nosotros vemos aquí. Para aquel momento que Jesús se presentara como un tesoro y que presentara el reino de los cielos como un tesoro, para ellos era algo nuevo, para ellos era algo diferente, aunque era un concepto que ellos conocían. Pero presentar a Jesús, al Mesías, como la realidad de ese tesoro, marcaría la diferencia en la vida de ellos. Una realidad que debe marcar también nuestra vida. Una realidad que debe cambiar en nosotros. Una realidad que debe hacer una diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descubrimos que verdaderamente Cristo es nuestro tesoro, nos daremos cuenta entonces que nuestra vida debe de ser diferente. Sí, una vida de abnegación, una vida de entrega, una vida de relación, una vida de convivencia con Cristo. Y para este momento lo que está ocurriendo aquí
es que Cristo necesitaba relacionarse con ellos como con los discípulos. Ahora entonces, pasemos a nuestra segunda sección. ¿Qué ocurre con este tesoro? ¿Cómo se esconde este tesoro? En la primera sección nosotros vimos que Cristo es nuestro tesoro y que debemos aceptarlo en nuestros corazones. Ahora, en nuestra segunda sección entonces tenemos que analizar cuál es la realidad de nuestra humanidad o de nuestra vida. Tenemos que analizar cuál es la realidad de lo que nosotros hacemos. Y es que la mayor dificultad que podemos encontrar en el mundo actual, ¿cuál es? Es al ser humano entregado por completo a todos los afanes del mundo, a todos los afanes de la vida. Muchos se encuentran con Cristo, pero ¿qué es lo que hacen? Van y esconden su tesoro, que es Cristo. Y muchos entonces piensan, no, es que ahora todavía soy muy joven. No, es que todavía necesito vivir y conocer un poco más de las cosas del mundo. O otros llegan a la conclusión de, no, es que soy muy viejo, ya Cristo no puede hacer nada conmigo. Otros esperan hasta que una enfermedad llegue a su vida para entregar su corazón. O otros esperan a que problemas grandes lleguen y hagan cambios en su vida para decir entonces, ok, a partir de hoy voy a ser cristiano. La realidad es que quien esconde el tesoro eres tú y soy yo. ¿De qué manera entonces escondo mi tesoro? Cuando me enfoco en las riquezas, cuando me enfoco en las tradiciones, cuando me enfoco en los pensamientos ambiciosos, cuando me enfoco en el poder, en el honor que el mundo me puede dar, cuando decido vivir una vida alejada de Dios y no una vida en relación con Dios. Pero entonces hasta aquí la pregunta sería, ¿tú has escondido tu tesoro? Porque cada día Cristo llama a nuestra vida. Pero ¿qué haces tú cuando Cristo llama? ¿Lo escondes? ¿Lo escuchas? ¿Anhelas tener una relación con Él? ¿O te mantienes en privado, allá, entre más largo mejor? No. Ahora, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18 nos recuerda que no mirando, dice, a las cosas de este mundo, sino a las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿qué ocurre con estas cosas? Son temporales, dice, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora, en ser semejantes a Jesús, en la página 154, en el párrafo 4, la señora White dice, el amor a la obstinación y el amor al dinero han hecho de este mundo una cueva de ladrones y asaltantes. Ahora, pero los cristianos, dice, no son supuestamente moradores de la tierra. Están en un país extraño, están en un país que los detiene únicamente para pasar la noche. Ahora, sigue diciendo ella, no se deben dejar impulsar por los deseos y los motivos que impulsan a aquellos que han hecho de este mundo su hogar. Y entonces dice, Dios desea que nuestra vida represente la vida del gran modelo perfecto, la vida de Cristo. Que al igual que Jesús, vivamos una vida que lo represente a Él delante de los demás. Mira la realidad. Cuando nosotros miramos entonces la realidad de esta parábola, vemos aquel tesoro que está escondido, que está oculto, pero alguien lo escondió, no se escondió solo, no podía irse solo. Y es la misma realidad que ocurre con el Evangelio, la misma realidad que ocurre con Cristo, que somos nosotros quienes lo escondemos, somos nosotros quienes lo ponemos allá y muchas veces decimos, es que entre más largo está mejor, allá está mejor, allá se ve mejor y más adelante voy a dedicar tiempo, más adelante voy a hacer lo posible por estar cerca de Él. Pero esa realidad es la que tiene que cambiar en nuestra vida. Todas las cosas que miramos en este mundo son cosas temporales, son cosas que aunque debemos cuidar, hay tesoros mayores que Cristo ha puesto en nuestra vida. Hay tesoros mayores que Cristo ha puesto en nuestra mano, como por ejemplo el matrimonio, la familia, los hijos. Y muchas veces por estar enfocado en las cosas terrenales,
Nos olvidamos de esta realidad de la familia, nos olvidamos de esta realidad de los hijos, nos olvidamos de esta realidad de poder atender las cosas que realmente representan a ese tesoro. Ahora bien, ¿en qué has enfocado tu tesoro? Cuando tú conociste a Cristo, Cristo debió haberte convertido en un tesoro en tu vida. Cristo debió haberse convertido en esa realidad de una vida en relación con Él. Pero el problema ha sido en qué te has enfocado tú. ¿Te has enfocado en vivir una vida en relación con Cristo? ¿O te has enfocado en vivir una vida para buscar las cosas terrenales? ¿En qué te has enfocado? Y pasemos a nuestra tercera sección entonces. ¿Será que Dios esconde el tesoro? ¿Te has hecho tú alguna vez esa pregunta? Mira, como pastor me he encontrado con muchos hermanos que me han hecho la siguiente pregunta. Pastor, ¿por qué a mí el Señor no me entregó ningún don, ningún talento? Yo voy a la iglesia, pero no tengo dones, no tengo talento, simplemente llego, me siento y se acabó, pastor. No hay nada más que hacer para mí. ¿Por qué el Señor a mí no me entregó ningún don? ¿Por qué a mí no me entregó ningún talento? Entonces surge la pregunta aquí, ¿será que el Señor ha escondido ese tesoro? ¿Será que el Señor ha quitado nuestro tesoro y lo ha puesto en otro lugar o se lo ha entregado a alguien más? Por supuesto que no. En San Juan capítulo 1, en el verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mira qué interesante esta realidad. El problema es que muchas veces somos nosotros los que no permitimos la obra real del Espíritu Santo, la obra real de Cristo en nuestra vida, y entonces empezamos a creer que es Cristo que ha quitado nuestro tesoro, que es Cristo quien nos ha hecho a un lado a nosotros, o que no somos importantes, o que no merecemos nada. Empezamos a ver un sinnúmero de cosas. Ahora, hay una realidad, palabras de vida del gran maestro en la página 77, en el verso 1, mira lo que dice. Dios no esconde la verdad. Lo vuelvo a repetir. Dios no esconde la verdad. Dios no esconde su tesoro a los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí misma. Oh, detengámonos aquí. ¿Quiénes oscurecen los tesoros de la verdad? Nosotros mismos. ¿Quiénes son entonces los que alejan los tesoros de Cristo de su vida? Somos nosotros mismos. Ahora, mira qué interesante lo que ella sigue diciendo. El tesoro del evangelio, el camino, la verdad y la vida están entre ellos, enfrente de ellos, pero rechazan, dice, la dádiva más grande que el cielo les ha concedido, Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Mira qué interesante es esto. Lo primero que nosotros debemos entender es que Cristo no quita ni oculta los tesoros del evangelio en nuestra vida. El día en que nosotros decidimos bautizarlos, ese día la obra del Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos tomó por completo, nos llenó y vino consigo con todos los paquetes de los dones espirituales. Ahora, hay un problema entonces. Puede ser que tú no has conocido cuál es tu don, puede ser que tú no sabes cuáles son tus talentos y por eso no te has enfocado en esos talentos. O puede ser que tú, por tu forma de vivir, por tu forma de actuar, estés intentando tener los talentos o los dones que no te pertenecen y que le pertenecen a otra persona, pero tú quieres que sean también tus talentos. Y no es así. Cuando tú encuentras el tesoro que es Cristo, Cristo viene, te toma, te llena y hace de ti entonces una persona diferente. Dios nunca ocultará su palabra a nosotros. Dios nunca hará que el ser humano se separe de Él. Dios nunca dejará al ser humano, al hombre solo para que viva una vida sola, sino que Él siempre estará con ellos. Y es que ustedes recordarán las palabras de Jesús en San Juan 14:6, donde Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Mira la realidad de Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está revelando que Él es el camino, está revelando que Él es la realidad, está revelando que necesitamos tener una relación íntima con Él.
O sea, esa realidad es la que debemos de vivir en nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo hemos considerado nosotros la realidad de nuestra vida espiritual? ¿Qué has considerado tú en tu vida? Nunca debes de considerar que Cristo oculta los tesoros que han sido entregados para ti, sino debes de preguntarte primero qué estás haciendo con ese tesoro que has encontrado. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 76, en el párrafo número 4 dice: tenían la palabra de Dios en su poder. ¿Quiénes? Los hombres. Pero las tradiciones, dice, que habían pasado de generación en generación, interrumpieron que la raza humana viviera una realidad de las Escrituras. Escondieron su vida de la verdad, tal cual es Jesús. Mira qué importante es esto. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Las tradiciones, las cosas que habían pasado de generación en generación, dice, ¿qué hizo? Apartó la realidad de su vida y decidieron alejarse de Cristo. Ahora, quizás tú en este momento te encuentras alejado. O quizás en este momento tú estás diciendo, ¿qué pasa con mi vida espiritual? O quizás en este momento tú estás pensando, pero Señor, ¿yo qué hago? ¿Cómo puedo desempeñarme? ¿Qué puedo hacer por tu iglesia? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Sigue diciendo el texto del Espíritu de Profecía. El significado espiritual de las Sagradas Escrituras es la que nos llevará a una realidad de un encuentro con Dios. El lugar en el que nosotros estamos debe de ser el lugar abierto para obtener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto entonces? Que debemos dedicarle tiempo ¿a qué? Al estudio de la Biblia. Y entonces tendremos que preguntarnos aquí, ¿cuánto tiempo tú dedicas al estudio de la Biblia? Mira, es interesante. Algunas de las iglesias hicieron unas encuestas y ellos empezaron a preguntar cuánto tiempo se dedicaba diariamente para el estudio de la Biblia. Algunos dijeron que por la mañana ellos se levantaban, tomaban de 10 a 15 minutos para estudiar la Biblia. Otros dijeron de que únicamente oraban y no estudiaban su Biblia. Otros llegaron a la conclusión de que en 2 minutos ellos llegaban a obtener un estudio o una relación de la Biblia. Ahora, nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, ¿cuánto tiempo dedicamos para encontrar el tesoro de la verdad en nuestra Biblia? ¿Cuánto tiempo tú dedicas para encontrarte con Dios? Muchas veces ocurre que únicamente utilizamos la Biblia cuando vamos a la iglesia. Y mientras estamos en casa, ¿qué ocurre con ella? La dejamos olvidada, se empolva, no la abrimos, no analizamos cuáles son las verdades que ella tiene. Simplemente vivimos una vida sin encontrarnos con Dios. Ahora bien, nosotros debemos de comprender entonces que el cielo está abierto para todas las posibilidades que nosotros queramos. ¿Qué significa esto? Significa entonces que cuando nosotros vivamos la realidad de este tesoro que un día fue escondido, pero que un día nosotros lo encontramos también, que un día Cristo vino y dijo, tú eres mi especial tesoro. Y cuando tú te encuentras con Cristo, tú le dices, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y a partir de este momento tú te convertirás en mi tesoro. Empiezas a vivir una vida en relación con Él. Y el cielo se abre, milagros grandes vendrán sobre tu vida y vas a ver la obra de Dios actuando en tu corazón. Pero lo primero que debes hacer hoy es permitir que el Señor haga maravillas en ti. Ahora, quizás es necesario entonces pedirle perdón a Dios porque has dejado a un lado tu tesoro. Quizás es necesario de que tú empieces a vivir una vida en relación con Él. Quizás es necesario de que tú comprendas que si hasta este momento has sido descuidado, empieces a vivir, a analizar, a realizar una vida con Cristo. Recordemos que Cristo debe de ser siempre nuestro tesoro. Mira, las cosas terrenales van a querer ocultar ese tesoro maravilloso que hemos encontrado.
Pero debemos recordar que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, Cristo debe seguir siendo nuestro mayor tesoro. La vida te va a apagar, la vida te va a querer esconder, la vida va a querer hacer de ti que no va a querer darte un valor. La vida por todos lados nos va a querer destrozar, como dicen. Pero debemos aprender entonces que cuando aparentemente todo va mal, Cristo está al control. Cuando aparentemente las cosas están saliendo mal, Cristo entonces te dice: tú eres mi especial tesoro. Cuando tú ves que las cosas están terribles, no hay nada que hacer, entonces Cristo está al control de las cosas. Dile: Señor, yo me entrego por completo a ti. Haz un compromiso con el Señor esta tarde. Dile: Señor, me entrego a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame para que las personas me vean tal cual soy, pero sobre todo que pueda representarte a ti como ese verdadero tesoro. Así que ahí donde estás, yo voy a invitarte para que inclines tu rostro conmigo y oremos y le digamos al Señor que tú vas a ser su tesoro. Oremos. Querido Padre, Señor, ayúdanos. Quizás hemos fallado y perdónanos. Quizás, oh Señor, por las cosas terrenales nos hemos enfocado, Señor, a ello. Pero, Señor, ayúdanos a enfocarnos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a no esconder ese tesoro, sino a amarlo, a presentarlo delante de las personas. Ayúdanos, oh Señor, para que ese tesoro pueda ser real en nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor, para que ese tesoro te represente a ti. Ayúdanos, oh Señor, para que cada día marquemos la diferencia en el corazón de las personas, pero sobre todo, Señor, porque te ven a ti, porque actuamos como tú actuaste, porque hacemos justicia como tú harías justicia, porque vivimos, oh Señor, para entregar nuestra vida y nuestro corazón en tus manos. Oh Señor, utilízanos, ayúdanos, oh Señor, para marcar la diferencia y hacer, oh Señor, de nuestra vida una vida que te represente cada día a ti. Bendícenos, oh Señor, ahí en nuestros hogares o donde esté llegando la transmisión, oh Señor. Que sea tu gracia obrando en el corazón de cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga.